bendiciones de estar a los pies de Jesús. ¿Habrá algún mejor lugar donde podamos estar? ¿Habrá un mejor sitio donde podamos rendirnos en humildad para adorar? Hoy vamos a aprender sobre las bendiciones de estar a los pies de Jesús, porque el Domingo de Ramos es una invitación que el Padre nos hace para venir y adorar. Es una invitación a la sumisión, es una invitación al reconocimiento de Cristo como nuestro Salvador. El Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, está relatada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiero leer el relato de Mateo, que está registrado en el capítulo 21, verso 8 y verso 9 particularmente. Dice la Escritura que la multitud era muy numerosa, y ellos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Ramas como las que tienes tú. A ver, ¿a cuántos les tocó todavía ramita? Mira qué padre se ve la iglesia así con ramita. Y el próximo domingo nos vamos a ver todos increíble de blanco. Dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba y decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sabes? Cuando esta multitud vio entrar a Jesús, se enardecieron, se emocionaron, sintieron un fervor, porque ellos estaban esperando a ese Salvador. Por eso la palabra que salía de su boca era la palabra Hosana, que, como mi esposa Dani ya lo dijo, significa sálvanos ahora. Digan conmigo: Hosana, sálvanos ahora. Pero no solo con las palabras, sino que ellos, de una manera espontánea, comenzaron a hacer lo siguiente. Comenzaron, en primer lugar, a poner sus mantos en el camino. Y cuando un pueblo, cuando una comunidad ponía sus mantos en el camino, cuando entraba algún general, o entraba algún político, o entraba algún rey, ese acto de poner los mantos en el camino era un gesto de reconocimiento, era un gesto de lealtad, era un gesto de apoyo. Pero también el hecho de que ellos cortaran ramas, las ramas tenían un significado. Las ramas para los judíos significaban, o eran un símbolo de victoria y de éxito. Y ellos gritaban así: Hosana. A ver, ¿por qué no levantas tu palmita y dices así: Hosana? Mira, así hace 2000 años así decían: Hosana, Hosana. Y ellos estaban haciendo todo eso. Pero cuando nosotros leemos el relato bíblico, hay algo que a mí me parece increíble, o quizá incluso aterrador, porque la misma multitud que en este momento gritaba Hosana, días después eran los que, frente al juicio político de Pilato, iba a estar gritando: crucifíquenlo. Y sabes, yo creo que hay personas para las que su asombro de Cristo no es más que una emoción pasajera, pero no es una convicción permanente. Aquella multitud, en aquella entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, adoró al Salvador, pero frente a la cruz rechazó al Señor. ¿Por qué es que ellos hicieron esto? Ellos anhelaban los beneficios, pero ellos rechazaron la cruz. Ellos no querían los compromisos. Ellos pusieron sus mantos y pusieron sus palmas a los pies de Jesús, pero no pusieron su corazón. Por eso el mismo Señor Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes? Este Domingo de Ramos, Dios no nos está llamando a poner solo mantos y palmas a los pies del Maestro, pero el Señor nos está llamando a poner nuestro corazón a los pies de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: Dios te está llamando a poner tu corazón a los pies de Jesús, a poner tu vida a los pies del Maestro. Y la pregunta natural sería: ¿qué significa poner mi vida a los pies de Cristo? De manera práctica, ¿cómo es que se ve una vida a los pies del Maestro? Bueno, pues significa tener un corazón humilde, significa tener un corazón moldeable y un corazón enseñable.
significa tener un corazón sometido a la voluntad de Dios, aun cuando esa voluntad va contraria a nuestros propios deseos y anhelos. Pero sobre todo, poner nuestra vida a los pies de Jesús significa tener un corazón que ama al Señor su Dios por sobre todas las cosas. Por eso al principio quise que leyéramos Efesios capítulo 1. En la Reina Valera, la traducción dice así: sometió todas las cosas bajo sus pies. Y es increíble notar que bajo los pies de Jesús están sometidos poderes, dominios, autoridades, gobernantes, todo sometido a los pies de Jesús. La pregunta es: ¿nuestra vida está rendida, sometida y humillada a los pies de Jesús? Porque hay bendiciones de las que no podremos disfrutar. Hay cosas que no podremos experimentar en ningún otro lugar, solamente cuando nos rendimos a los pies de Jesús. Y yo creo que en este domingo Dios quiere levantar una iglesia muy diferente a la multitud de aquel domingo. No una iglesia emocional, pero una iglesia que adora con entendimiento. No solamente una iglesia que pone mantos y palmas, pero que su propia vida le dice: Señor, te la rindo en totalidad a ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy quiero hablarte de 3 bendiciones que recibimos cuando tú y yo nos rendimos a los pies de Jesús. Quizá muchos de los que estamos aquí hemos resistido al Señor, hemos resistido al Salvador. No hemos querido rendir algún área de nuestra vida a los pies del Señor, pero este es un domingo para que te rindas. Este es un domingo para que te entregues completo o te vuelvas a consagrar, quizás si ya tienes tiempo asistiendo a la iglesia. Y lo primero que quisiera enseñarte es que una de las bendiciones, de las primeras bendiciones que encontramos a los pies de Jesús, es transformación y vida nueva. Levanta tu mano derecha y di conmigo: en los pies de Jesús hay transformación y vida nueva. Dile una vez más: a los pies de Jesús hay transformación y hay vida nueva. Y si traes tu Biblia, quiero que la abras en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar solamente sobre el Evangelio de Lucas en este domingo, y particularmente que te dirijas al capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y en Lucas capítulo 7 nosotros encontramos el momento en el que Jesús visita la casa de un hombre religioso llamado Simón. Habían preparado quizá una comida, un banquete, estaban recibiendo al Señor, quizá la cosa se puso ceremoniosa, y en medio de ese momento, en medio de esa comida, aparece una mujer. Irrumpe una mujer, no cualquier mujer, una mujer que tenía mala fama, una mujer que la Biblia describe que era pecadora. Y en el versículo 37 y verso 38, la Biblia dice que esta mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, ¿estando dónde? A sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Me parece una escena intensa, extravagante, que es un acto de humildad, adoración, reverencia, entrega, que aquella mujer de manera pública, digan conmigo, pública, estaba haciendo delante de los pies de Jesús. Esta mujer de manera pública estaba reconociendo su necesidad de una vida nueva. De manera pública, sin importar lo que alguien pensara, lo que alguien opinara, lo que alguien dijera, se postró a los pies de Jesús, derramó el perfume y le dijo: Señor, con sus lágrimas le dijo: Señor, yo necesito una nueva vida. Algunos especulan que cuando la Biblia dice que esta mujer era pecadora, creen que sería quizá una mujer que se dedicaba a la
prostitución. Y sabes, lo primero que yo quisiera decirte es que todos necesitamos una vida nueva en Cristo. Dile al que está al lado: todos necesitamos una nueva vida en Cristo. La pregunta es, como esta mujer, ¿hemos reconocido nuestra necesidad? ¿Hemos corrido a los pies de Cristo con humildad, reconociendo que necesitamos ser transformados? Y sé que en este instante algunas personas estarán pensando: esta historia ya la he escuchado un montón de veces. Ya sé qué es lo que va a decir el pastor en este punto de Lucas 7, la mujer pecadora, sí, la que rompió el perfume. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros vemos esta historia y pensamos de esta manera, nosotros nos parecemos mucho al anfitrión de aquella cena, el fariseo religioso llamado Simón. Porque para el anfitrión, que era un religioso, la escena le incomodó. Para el anfitrión, que era un fariseo religioso, le pareció exagerado, inoportuno e incluso indecente, porque su religiosidad le impedía ver que él no era tan diferente a aquella mujer. Levanta la mano si me va siguiendo en la enseñanza. Cuando hablamos de transformación y vida nueva, nosotros podemos pensar: sí, ese lo necesita. Ese que viene por primera vez lo necesita. Ese que no conoce la historia como yo la conozco lo necesita. Ese que no tiene tantos años como yo en la iglesia lo necesita. Pero Simón estaba cegado por su religiosidad. No se daba cuenta que aunque su pecado era diferente, ambos eran pecadores. Por lo tanto, ambos necesitaban la misma gracia que Jesús estaba a punto de desatar en ese lugar. Simón perdió su oportunidad. Su religiosidad lo cegó, pero ambos necesitaban de la misma gracia. Él tuvo la primera oportunidad, él era el anfitrión. La mujer ni siquiera había sido invitada. La mujer ni siquiera estaba considerada en la lista de los invitados que tenían un lugar reservado en la mesa. Simón tuvo la primera oportunidad de reconocer a Jesús como quien Él era, el dador de vida en abundante y de vida nueva, pero perdió su oportunidad. Él tuvo o pudo haber recibido las primicias de pedirle al Señor un nuevo comienzo. Sin embargo, su orgullo moral, su religiosidad, su soberbia lo cegaron por completo. Y sabes, mucha gente piensa así. Mucha gente, cuando es invitada a venir a los pies del Señor, a buscar de Dios, dan argumentos que piensan y han aceptado en su mente como: yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no tengo tanta necesidad. Que vayan a la iglesia los que tienen adicciones o tienen vicios o tienen realmente una vida completamente corrompida. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso uno de los mensajes que el Señor le dio a una de las iglesias en Apocalipsis, a la Odisea, en el capítulo 3, verso 17, le dice: tú dices de ti mismo: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso también en el Salmo capítulo 75, verso 5, Nueva Versión Internacional, dice: no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. En este domingo, sin importar si vienes por primera vez o tienes años en esta iglesia, sin importar si tu pecado es escandaloso o es un pequeño pecado oculto que disimulas con religiosidad, Él nos está invitando a venir a los pies de Cristo. Él nos está invitando a poner nuestra vida como aquellos que pusieron esos mantos y palmas, pero a poner más que mantos y palmas, a poner la totalidad de nuestro ser a los pies de Jesús. Ven a los pies de Cristo, porque solo ahí hay transformación y vida nueva.
Pero necesitamos reconocer, necesitamos acercarnos, necesitamos recibir conciencia de nuestro propio pecado, que puede ser diferente al de otros, pero que nos sigue haciendo dependientes de la misma gracia. Dile al que está a tu lado: tú y yo dependemos de la misma gracia. Y cuando venimos a los pies de Jesús, en los pies de Jesús es la línea de salida para una nueva vida. Y ahí a los pies de Cristo es donde la podemos encontrar. Y sabes, después de que esta mujer terminó de adorar, terminó de llorar, porque el cuadro es sin palabras, ella no dijo ni una sola palabra, pero su adoración fue elocuente, sus lágrimas fueron elocuentes, más que cualquier palabra que alguien dijo en esa reunión. Jesús la miró y le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Me parece increíble, porque antes de este texto que acabamos de leer, Jesús exhorta al anfitrión. Porque Simón le dice: Señor, si tú supieras quién es esta mujer, tú no dejarías ni que te toque. Tenía como la unción de Kiko el anfitrión. La traducción El Chavo del Ocho habla hoy, dice: chusma, chusma. No dejes que esta chusma te toque, Señor, tú que eres tan santo. Pero Jesús lo reprende y le dice: Simón, yo entré a tu casa y no lavaste mis pies, pero desde que entré, esta mujer no ha dejado de besar mis pies, no ha dejado de lavarlos con sus lágrimas, jugarlos con sus cabellos. Y lo reprende. Me parece increíble, porque por la actitud de humillación, porque por el simple acto de humillarse a los pies de Jesús, la mujer se quedó con la bendición y el anfitrión se llevó la exhortación. La pregunta es: ¿qué es lo que tú quieres recibir? ¿La bendición o la exhortación? Quizá antes de recibir la bendición necesitemos recibir la exhortación. Pero hoy tenemos que saber esto: que todo el que se rinde a los pies de Cristo recibirá la bendición de una nueva vida. Y en este domingo de Ramos, a los pies de Jesús, comienza la historia más gloriosa de tu vida. Me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: todo el que pertenece a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Mira al que está a tu lado: hoy va a salir como una persona nueva, rejuvenecido. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Levanta tus dos manos al cielo y di conmigo: en este domingo de Ramos, a los pies de mi Señor, una nueva vida ha comenzado, una nueva historia ha comenzado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. A sus pies hay transformación y hay vida nueva. La transformación no te la da la fuerza de voluntad, la transformación no te la da la terapia, la transformación no te lo da nadie, ni te la da nadie, solo la da Jesús. Solamente la encontramos en Dios. Transformación y vida nueva, pero a los pies de Jesús, humillados a sus pies. Lo segundo, a los pies de Jesús encontramos una segunda bendición que es tan necesaria el día de hoy para poder vivir en éxito y con bendición. Y la segunda bendición que encontramos a los pies de Jesús es sabiduría. Digan conmigo: sabiduría. Lucas capítulo 10. Vamos unos capítulos más adelante. Dice que Jesús entró a la casa de una mujer llamada Marta. Y dice en el verso 39 al verso 42 que ella tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Tengo que hacer este asadito de puerco, ver que los frijolitos estén calientes, ver quién va a ir por las tortillas, ver quién va a ir por la Coca Light. Ah, sí, porque Coca, pero Light. Y le dijo como Simón: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mira esta conchuda. Yo aquí, Señor, sirviéndote con todas mis fuerzas, con toda mi diligencia. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. ¿No sería mujer? Ya quería organizar hasta el mismo Señor Jesucristo. Y Jesús le responde lo que ella ni imaginaba que le iba a responder. Le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Digan conmigo: solo una cosa. Dilo más fuerte: solo una cosa. Le dice: solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos el paralelo entre dos hermanas, Marta y María. Ambas amaban a Jesús. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero una de ellas desaprovechó el momento, porque ese no era momento de estar lavando trastes, barriendo la casa, trapeando la casa. Ese era un momento único, era una visita única quizá, donde tenían al maestro de maestros en su casa. Y me impacta porque María, al sentarse a los pies de Jesús, toma la postura que tomaban los discípulos, los alumnos frente a los rabís, frente a los maestros. Antes no había pupitres. Cuando había un maestro, él estaba de pie o estaba recostado o sentado ahí sobre algo, y todos los alumnos se sentaban alrededor del maestro a sus pies. Era una postura de aprendizaje. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo fue instruido a los pies de su maestro Gamaliel. María tomó una postura para aprender, para escuchar, para recibir sabiduría. Yo estoy seguro que María entendía lo que dice Proverbios 2:6, que la sabiduría la da Dios, que de su boca viene el conocimiento y que de su boca viene la inteligencia. Y sabes algo, muchos de nosotros en este domingo de Ramos con humildad debemos reconocer que las cosas negativas que estamos viviendo es porque hemos sido como Marta, un poco acelerados en decidir, un poco acelerados en hacer cosas, un poco aceleraditos en reaccionar frente a las circunstancias. Y nos ha faltado más la actitud de María, reconocer que antes de hacer cualquier cosa necesitamos postrarnos a los pies del Señor y pedir de Él sabiduría. Estamos como estamos porque nos ha faltado sabiduría. Lo debemos reconocer con humildad. Y nos ha faltado sabiduría porque no hemos puesto nuestra vida en verdad, honestamente, sinceramente. No hemos puesto nuestra vida rendida a los pies de Cristo. No hemos rendido nuestra voluntad a los pies del Señor. No lo hemos considerado en nuestros caminos. Lo consideramos quizá el domingo, pero los solteros no lo consideran al Señor cuando van a elegir pareja y después dicen: Señor, ¿por qué me salió este ogro, esta bruja? Y el Señor dice: ¿a mí cuándo me preguntaste? No lo consideramos para tomar la decisión en nuestra profesión, y cuando nos vemos afanados y turbados y esclavizados en un trabajo decimos: Señor, ¿por qué permites esto? Y el Señor dice: ¿y a mí cuándo me preguntaste? ¿Cuándo me consultaste? Nos vemos endeudados y en aflicción financiera, pero todo esto es porque lo hemos sacado a Él de nuestra vida
porque no le hemos dado la rienda y el control de nuestras decisiones y no lo hemos considerado en realidad. No está nuestra vida a los pies realmente del Maestro de maestros, a los pies de aquel del que se sentó María para recibir instrucción y para recibir sabiduría. Hemos sido sabios en nuestra propia opinión, pero la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal. Dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio talento, nuestros contactos, nuestros pensamientos. Proverbios capítulo 5, verso 22 al 23, en la traducción al lenguaje actual dice: el pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Dice: y así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Fíjate lo que termina diciendo la traducción al lenguaje actual: su falta de entendimiento acaba por destruirla. Traducción al lenguaje actual, por favor. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. En otras palabras, su falta de sabiduría, la falta de instrucción, la falta de consejo. ¿Cuántos con humildad reconocen que necesitamos más sabiduría? Dile al que está a tu lado: necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Estamos como estamos porque nos ha faltado sabiduría. Necesitamos sabiduría. Necesito sabiduría. Necesitas sabiduría. Por eso la Escritura dice en el libro de Proverbios: adquiere sabiduría, búscala con todas tus fuerzas, porque la sabiduría y la inteligencia es más valiosa que el oro y la plata y da mayores ganancias. Nuestra obstinación, nuestra necedad, nuestro orgullo racional nos ha dejado lejos de la sabiduría que viene de Dios cuando estamos a los pies de Cristo, porque la sabiduría es el tesoro que encontramos a los pies del Maestro. Por eso en Proverbios capítulo 11, verso 2 dice: cuando viene la soberbia, viene la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Dile al que está al lado: con los humildes está la sabiduría. El humilde que escucha, el humilde que pregunta, el humilde que consulta, el humilde que considera: Señor, guíame. Señor, yo no quiero hacer nada que te ofenda. Señor, yo quiero hacer lo que está dentro de tu voluntad. María fue humilde, pero también ella fue sensible para discernir que ese momento no era para estar ocupada, no era para estar afanada o distraída con otros asuntos. Era el momento de estar a los pies de Jesús. El momento más productivo de nuestro día no es cuando salimos a corretear la chuleta. El momento más productivo de nuestro día es cuando nos sentamos a los pies de Jesús, porque un momento a los pies de Jesús nos puede dar una palabra, y con una sola palabra Dios puede transformar todo a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra y por la sabiduría que encontramos en Él? Antes de salir a la calle, antes de salir a tus ocupaciones y a salir a los afanes de la vida, siéntate a los pies de Jesús. ¿Tienes preguntas? Jesús tiene las respuestas. ¿No sabes qué hacer? Jesús tiene el consejo. ¿Estás indeciso? Jesús tiene la guía. Por eso Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Él se la va a dar abundantemente y se la va a dar sin reproche alguno. No tenemos sabiduría porque no nos hemos sentado a los pies de Jesús.
Y no tenemos sabiduría porque no se la hemos pedido. Pero en este domingo quiero declarar: Dios levantará un pueblo sabio. Dios levantará gente en el centro de la voluntad de Dios, porque Dios nos está trayendo una vez más a rendir nuestra voluntad a los pies del Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Vamos, iglesia, crezcamos en sabiduría, humillándonos cada vez más a los pies de Cristo. El sabio, entre más crece, entiende que menos sabe. El necio, entre más crece, cree que todo lo sabe. Los sabios cada vez son más dependientes de el Señor. Pero el tercer y el último beneficio del que hoy quisiera yo hablarte, que encontramos a los pies de Jesús, que encontramos con reverencia y humillación, son milagros. Digan conmigo: milagros. Regrésate 2 capítulos y vamos a Lucas capítulo 8, porque ahí veremos que a los pies de Jesús hay milagros. Di conmigo: a los pies de Jesús hay milagros. Yo les pregunto: ¿cuántos necesitan un milagro? Y en este capítulo encontramos 3 personas que aparecen ahí en el relato. Encontramos al endemoniado gadareno, encontramos a Jairo y encontramos a la mujer del flujo de sangre. 3 personas, 3 necesidades diferentes, todos necesitados de un milagro. Todos lo recibieron, todos hicieron lo mismo. Los 3 inmediatamente se postraron a los pies de Jesús. Vamos a la palabra para poder aprender sobre esto. Dice Lucas capítulo 8, verso 28, que cuando el endemoniado gadareno vio al Señor, dice, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Tanto la persona que estaba atada como la misma legión de demonios inmediatamente corrió y se postraron a los pies de Jesús. Jesús echa esos demonios a los cerdos y el joven queda completamente liberado. Recibe el milagro de liberación espiritual. Y en el verso 35 sigue diciendo el relato: y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre a quien había salido los demonios, donde sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y dice que esas personas tuvieron miedo, no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Por qué tuvieron miedo estas personas? Porque el que no conoce el poder de Dios, cuando escucha sobre demonios, se asusta. Pero no, los demonios se asustan cuando ven a un hijo de Dios. Amén. Pero también aparece este otro hombre, un hombre importante llamado Jairo. Él tenía una hija enferma. Y dice en el verso 41 y verso 42 que vino este hombre que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque ella tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y dice que mientras él iba, la multitud lo oprimía. Jesús estaba ocupado ministerialmente, estaba atendiendo las multitudes, estaba ministrando la necesidad de las personas, y pareciera que ya se le había hecho tarde, porque le mandan decir a Jairo: ya no hagas el esfuerzo, tu hija ya se murió, ya perdiste la oportunidad, ya todo está perdido. Pero Jesús va a la casa de este hombre y, como autor de la vida, toma de la mano a esta niña y la resucita. Y dice el verso 54: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él le mandó que le diesen de comer.
recién resucitada, y la mandaron por sus encomenderos. La resucitó y le dijo: vayan y denle de comer. Increíble. Pero en medio también de todo este proceso aparece otra mujer, una mujer enferma durante 12 años de flujo de sangre. Todos hemos escuchado sobre esta mujer, y dice que había gastado en médicos todo lo que tenía, no podía ser curada, y ella se acercó y tocó el borde del manto de Jesús, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Dice la Biblia que cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora nota esto: esta mujer no solo recibió un milagro, no, recibió 2 milagros por postrarse a los pies del Señor. Recibió sanidad, pero también recibió salvación. Digan conmigo: sanidad, salvación. 3 personas, 3 necesidades, 3 milagros, una sola postura, postrados a los pies del Señor. No vemos milagros porque no nos hemos rendido. No vemos milagros porque lo hemos hecho en nuestra fuerza. Pero en medio de una crisis, en medio de un problema, si queremos ver milagros, si queremos ver el poder de Dios, necesitamos rendirnos a los pies de Cristo. Eso significa reconocer nuestros límites, reconocer nuestras imposibilidades, reconocer que ya no podemos en nuestra propia fuerza, para entonces poner toda nuestra fe en Dios. Lo único que Dios necesita para manifestar su gloria en nosotros es que tengamos fe. Digan conmigo: que tengamos fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es un asunto de fe rendirnos a los pies del Señor. Cuando tú dejas ese asunto a los pies de Jesús, yo te lo aseguro, vas a ver un milagro. Pon ese hijo a los pies de Jesús. Pon ese negocio a los pies de Jesús. Pon tu matrimonio a los pies de Jesús. Pon tu vida a los pies de Jesús. Pon ese diagnóstico a los pies de Jesús. Porque yo te lo digo en este domingo: a los pies de Cristo hay milagros, milagros sobrenaturales que nuestra fuerza no podríamos ver, pero que en su poder los veremos hechos una realidad. Pon esa situación a los pies de Cristo. Ven como Jairo y póstrate a los pies de Jesús. Ven como esa mujer, aún quizá con tu último aliento, y póstrate a los pies de Cristo. Ven aún como aquel joven que estaba atado y atormentado por espíritus inmundos. No era uno, no eran dos, era una legión. Las legiones eran grupos de 6,000 soldados. 6,000 demonios tenían atormentado a este muchacho. Pero para Jesús es lo mismo echar uno que echar 6,000. Porque Él tiene todo el poder. Pero necesitamos rendirnos. El Señor dice: o meto mi mano o metes la tuya. En este asunto, o me dejas a mí obrar, o ándale, defiéndete solo. Por eso la Escritura dice: tu pleito yo lo defenderé. El Señor dice: ¿te defiendes tú o te defiendo yo? ¿Te sanas tú o te sano yo? ¿Te prospera tu propia mano o te va a prosperar y bendecir mi mano? Tenemos que rendirnos a los pies del Señor, pero en verdad rendirnos. Y yo quiero declarar en este domingo que sobre la iglesia viene una temporada de milagros, porque se desata fe, se desata fe, se desata fe para creer que vienen cosas sobrenaturales. En esta Semana Santa vienen milagros, en esta Semana Santa viene provisión, en esta Semana Santa vienen respuestas en el nombre de Jesús. Vamos a darle un buen aplauso al Señor Jesucristo si tú lo crees.